Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos escuchan en este día. Mi nombre es Enito Otero. Damos gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Quiero compartir un breve pensamiento de la palabra de Dios y estaré considerando el libro de Daniel, capítulo 2, el versículo 3, el versículo 16 y 19. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios Todopoderoso, te doy gracias por la palabra que hemos leído. Administra a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad y nos encargamos de darte gloria porque es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Estaré hablando en este breve tiempo bajo el tema: el poder de un hombre que ora. El poder de un hombre que ora. Un hombre que ora es un hombre que saca tiempo para estar con Dios. Un hombre que ora es un hombre que entiende que cuando se mete en el secreto de Dios comenzará a experimentar cosas diferentes que solía experimentar en su vida secular. El hombre que ora está sujeto a la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios no sea lo que él desea para su vida. Ese hombre que ora aprende a depender de Dios en todas sus decisiones. Es ese hombre que se apega a Dios, que está esperando la revelación, que está esperando escuchar su voz, que cuando escucha a Dios tiembla ante su presencia. Es el hombre que en sus prioridades lo primero es estar con Él. En el libro de Daniel, donde he leído, quisiera detenerme en algunos eventos que ocurrieron en la vida de Daniel, en algunos momentos de gloria que existieron en su vida. Y quisiera comenzar en el capítulo 1 del libro de Daniel, donde dice la palabra de Dios desde el versículo 3 al 5, que el rey Nabucodonosor pidió que se escogiesen jóvenes del linaje real de los príncipes, muchachos en quien tuviesen altura, tuviesen clase, fuesen enseñados en toda sabiduría, fuesen enseñados en ciencia, en entendimiento, que fuesen aptos para estar en el palacio del rey. Y luego se le pidió que se le enseñase la lengua de los caldeos. No solamente tenían que tener cualidades estos jóvenes. Dice la palabra de Dios que el rey señaló una ración para cada día. El rey dijo: yo quiero que la comida que se le dé a estos muchachos sea la comida que come el rey. El vino que bebe el rey también es el que yo quiero que estos jóvenes beban. Yo quiero que en el espacio de 3 años se les separe, se les cuide, se les eduque. Y después de 3 años yo quiero verlos. Pero cuando el hombre de Dios tiene una vida de oración, cuando de repente viene una decisión grande para enfrentar en su vida, se para firme y entiende que el tiempo que ha pasado con Dios, en ese tiempo ya Dios ha estado arreglando pasos en su vida, ya Dios ha estado organizando decisiones que ha de tomar. Yo quiero que tú entiendas que Daniel no comenzó a orar en Babilonia. Daniel llegó a Babilonia con una vida de oración. Daniel sabía que cuando oraba podía tomar determinaciones en su vida. Por eso es que se atrevió a decirle al jefe de los eunucos: nosotros no queremos contaminarnos con la comida del rey. Nosotros llegamos a otra nación, pero porque llegamos a otra nación, nuestra identidad con Dios sigue siendo la misma. El hombre que ora entiende que no importa dónde las circunstancias de la vida te lleven, tú sigues manteniendo lo que aprendiste con Dios en su secreto. Es por eso que dice la palabra de Dios que le dijo: nosotros no queremos ser obligados a contaminarnos.
Es que tenemos unos principios. Es que cuando estamos encerrados con Dios, Él nos dice lo que a Él le gusta y a lo que a Él le desagrada. Es que tú no tienes que esperar que los hombres te enseñen. Es que el Espíritu de Dios te enseña. Pero como consecuencia de que quizás no todo el mundo tiene esa cercanía con Dios, por eso es que tenemos hombres en la tierra que necesitan educar al pueblo, que necesitan enseñarle la palabra de Dios. Daniel sabía que lo que había aprendido en el secreto con Dios era que había que tener firmeza, era que tenía que tener rectitud. Era que no importando donde las circunstancias te puedan empujar, tú puedas mantener una fidelidad con Dios. Le dijo al jefe de los eunucos: nosotros queremos que nos hagan un favor, y es que no se nos obligue a comer la comida que el rey ha establecido. Eso era una decisión difícil de tomar, pero cuando tú tienes la autoridad de Dios, el Espíritu te capacita, el Espíritu te da el momento, el Espíritu te permite decir lo que tú deseas que suceda en tu vida, y como Dios está en el asunto, Dios se ha de glorificar. Es por eso que dice la palabra de Dios, versículo 12 del capítulo 1: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des ciertas comidas, legumbres para comer y agua para beber. Y tú nos vas a comparar nuestro rostro con el rostro de los muchachos, los que están comiendo la comida del rey y la comida que te estamos pidiendo. ¿Sabe usted que el hombre que ora, su rostro se ve diferente al que no ora? ¿Sabe usted que el hombre que pasa tiempo con Dios se nota de lejos? Habla como que estuvo con el maestro, actúa como que se pasa con el maestro. Hace cosas en su vida que usted no entiende por qué las dice o por qué las hace. Es que en su tiempo de oración es amonestado, es corregido, es enseñado. Y dice la palabra de Dios que pasados los 10 días, el rostro de estos muchachos, versículo 15 del capítulo 1, era mejor y más robusto que el de los otros muchachos. ¿Sabe usted que cuando usted honra a Dios, Dios te va a honrar? ¿Sabe usted que cuando usted se dedica a agradar a Dios, Dios también se va a dedicar a agradarte a ti? Por eso es que dice en el capítulo 2 de Daniel que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño. El problema no es que tuvo un sueño, el problema es que olvida el sueño. Y dice la palabra de Dios que llama a sus sabios, a sus magos, a sus astrólogos encantadores, a los caldeos, para que le traigan la interpretación y también le digan lo que él había soñado aquella noche. Ellos le dijeron: el asunto que tú estás pidiendo, ningún rey lo ha pedido, versículo 10 del capítulo 2. Este asunto es bien difícil. Ningún rey, mi señor, ha pedido cosa igual. Es que la demanda que usted está haciendo es difícil. No hay nadie quien lo pueda declarar. Pero hay una palabra que me impacta. Dice: salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Está diciendo: el único que puede traer la interpretación es un hombre que ore, un hombre que vive en el espíritu, un hombre que aunque está en la carne sabe satisfacer al espíritu y está sus oídos audibles para escuchar la voz de Dios. De repente el rey se siente que ellos están tomando control del tiempo para que todo se opaque. Y de momento el rey se da de cuenta que ellos no tienen la contesta. Y es por eso que decide quitarle la vida a todos ellos, por cuanto no han podido darle el sueño ni la interpretación. Pero te dije que Daniel oraba antes de llegar a Babilonia. Daniel sabía que hay secretos que se pueden encontrar a través de la oración. Es que hay poder en un hombre que ora. Es que hay unción en un hombre que se separa con Dios. Es que hay una autoridad de Dios en el hombre que sabe quién es Dios. Por eso es que dice los versículos que he leído en este día, versículo 16, que Daniel entró donde el rey y le dijo: dame tiempo. Y escucha bien, él dijo que te voy a mostrar la interpretación de lo que tú has soñado.
Cuando un hombre ora, habla con la seguridad que va a ser respaldado con la palabra que Dios le va a dar en su momento. Por eso dice versículo 19 que el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Él dijo en el versículo 22, porque en la oración hay una revelación de lo profundo, hay una revelación de lo que está escondido. Por eso es que Jeremías dice en el capítulo 33, versículo 3, dice el Señor: clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes que tú no conoces. Porque cuando estás metido con Dios en oración, vas a ver cosas que en la carne no vamos a poder ver. Porque cuando estamos metidos con Dios, nuestra visión espiritual van a caer las escamas y vamos a estar en una visión sobrenatural. Es donde Dios se va a glorificar. Es entonces que Daniel comienza a revelar lo que el rey había soñado, y no solamente lo que había soñado, sino comienza a revelar el significado de aquel sueño. Es que cuando el hombre de Dios se mete con Dios, Dios se va a meter contigo. Es que cuando tú le das el tiempo de Dios, Dios te va a dar de su tiempo para mostrar su gloria. Me llama la atención Daniel capítulo 5. El rey Belsasar hace una fiesta y coge los utensilios de la casa de Dios. Y después que según él la está pasando bien, aparece una mano. La mano tiene una escritura, pero no hay quien la pueda definir, quien la pueda traducir. Pero me llama la atención versículo 10 del capítulo 5, que la reina ve al rey que está turbado sus pensamientos. Y le dice al rey: para siempre vive, no se turbe tus pensamientos, ni te pongas pálido. Y el versículo 11 y 12, esto es poderoso lo que dice la palabra. En tu reino hay un hombre en el cual muere el espíritu de los dioses santos, que en el tiempo cuando estaba tu padre, en él se halló inteligencia y sabiduría. Usted sabe por qué se dijo estas palabras de Daniel: porque su vida de oración definía su personalidad, definía su entrega con Dios. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas. Está diciendo, y este es Daniel, dice la reina: hay un hombre, y te lo voy a decir en el ámbito espiritual, hay un hombre que es superior porque tiene vida de oración. Hay un hombre que se mueve en otro mover que no es humano porque tiene vida con Dios, tiene un tiempo de separación con Dios. Eso sucede cuando los hombres oran, se llenan de la autoridad de Dios y el poder de Dios viene sobre su vida. Cuando ya tú no dependes de ti, sino que dependes de Él. Por eso que en el capítulo 6 dice la palabra de Dios que comenzaron los sátrapas a buscar pleito, a buscar contienda. Comenzaron la gente de posición a buscar dificultad, inconveniente en la vida de Daniel. Pero dice el capítulo 6 que no encontraban ningún tropiezo en él, porque él cargaba un espíritu superior. ¿Sabe usted por qué el espíritu superior estaba con él? No porque Dios tiene asesión de personas, no porque Dios tiene niños mimados, sino porque él provocaba ese espíritu superior a través de la oración. Cuando de repente dice el versículo 4 del capítulo 6 que buscaron motivo, ocasión, falta para acusarlo, pero dice que como él era fiel no encontraron ningún defecto. Entonces empezaron a velarlo y dijeron: ya sabemos cuál es su debilidad. Su debilidad es estar con Dios. Su debilidad es estar orando. Su debilidad es pasar tiempo con Dios. Su debilidad es profundizarse para que su hombre espiritual sea nutrido. Es por eso vamos a hablar con el rey Darío, para que entonces se haga un edicto y se diga que por espacio de 30 días la persona que ore entonces va a ser sentenciado, va a tener su castigo porque no ha respetado la ley de Media y de Persia, la ley que se ha establecido. Cuando el enemigo trabaja en tu contra,
y prepara una trampa en contra de tu casa, de tu vida. Y tú, hombre de Dios, tienes una vida de oración. En la vida de oración Dios te va a fortalecer, te va a capacitar, te va a dar la fuerza, los armamentos de guerra para enfrentar lo que tienes que enfrentar. Cuando de repente se dijo, versículo 7 al final, el que en el espacio de 30 días haga demanda a otro Dios, en pocas palabras se ponga a orar, que se ha echado en el foso de los leones. Como Daniel sabía que sus victorias dependían de su vida de oración, él dijo, espérate un momento. Cuando yo llegué a Babilonia, lo que sucedió fue lo siguiente. Yo comencé a extrañar mi familia que se habían quedado en Israel, pero por la vida de oración yo estaba siendo fortalecido. Espérate un momento. Cuando nos dieron la comida, yo fui nutrido por el Espíritu, porque la vida de oración me estaba adelantando. Espérate un momento. Cuando el rey no tenía la interpretación, íbamos a morir todos. A través de la oración fue que yo fui avanzado en Dios. Fue donde me pusieron algunos puestos. Fue donde Dios me puso en gracia. Espérate un momento. Entonces yo no puedo dejar de orar. Es que el hombre de Dios, el hombre que tiene poder en la oración, entiende que puedes dejar muchas cosas, pero no puedes dejar de orar. Versículo 10 del capítulo 6 dice que cuando Daniel supo el edicto, él no se puso a llorar. Él no se puso a preguntarle a Dios, ¿por qué me dejaste? Dice que abrió las ventanas de su cámara, de su casa, que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día. Él podía decir 30 días pasan volando. Al fin y al cabo yo puedo orar en mi mente, pero él dijo, lo que me ha dado grandes victorias, lo que me ha abierto puertas cerradas, lo que en las noches oscuras ha resplandecido Dios en mi cuarto, en mi casa, en mi vida ha sido el poder de la oración. Yo no puedo dejar de orar, yo tengo que continuar hacia adelante. Él dijo, los logros que he tenido anteriormente se basan a la vida de oración. Y Daniel continuaba orando. Y cuando los hombres que le acusaron se dieron de cuenta que estaba orando, fueron para acusarle. Pero la vida de oración lo avanzaba en Dios. Pero la vida de oración lo fortalecía. Es como una vacuna que te cubre de cualquier enfermedad que te pueda hacer daño. Entonces él siguió orando. Y cuando de repente el rey se dio de cuenta que lo que él había firmado iba en contra de aquel hombre que había traído victoria al reinado en Babilonia, lamentablemente ya le había firmado el edicto. Y dice la palabra de Dios que pusieron a Daniel en el foso de los leones. Y yo me atrevo a decir que cuando Daniel fue entrando al foso de los leones, le dijo a Dios en oración, yo te doy gracias porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Yo te doy gracias porque en mi vida no va a pasar nada si tú no lo permites. Yo quiero que usted entienda que en tu vida el enemigo no te puede hacer nada si Dios no da permiso. Pero mientras tú estés orando, tú estás dentro del cerco. Y cuando él entró, estoy segura que cuando los leones lo vieron, dijeron, esa clase de carne a nosotros no nos gusta. Los leones dijeron, anoche nosotros no dormimos, vamos a dormir. Usted sabe por qué no sucedió nada en la vida de Daniel, porque Daniel lo que estaba haciendo era orando, y mientras estaba orando se estaba poniendo una cobertura de Dios sobre su vida. Cuando tú ores puede venir el momento difícil. No quiere decir que Daniel no fue librado de llegar al foso, pero sí dice la palabra de Dios que fue librado de los leones, fue al foso, pero los leones no le pudieron hacer daño. El poder de un hombre que ora, el poder de un hombre que le cree a Dios, el poder de un hombre que no varía en su vida de oración, que sabe que cualquier cosa puede esperar menos el tiempo de pasarla con Dios. Y si nos metiéramos a la vida de Daniel, cuántos eventos, cuántos momentos de oración en su vida, cuántas veces cuando hablaba con Dios confesaba aún los pecados de su pueblo, se traía los pecados sobre sí mismo.
Porque el hombre de oración sabe conocer el corazón de Dios. Porque el hombre de oración sabe que cuando tú hablas con Dios, no solamente estás preparando tu vida espiritual, estás fortaleciendo tu hombre interior. Quisiera terminar este pequeño pensamiento con el libro de Hechos capítulo 10. Me fascina lo que sucedió en el capítulo 10. Cornelio es un hombre que tiene buenas actitudes. Es un hombre que Dios está mirando, que Dios tiene un plan perfecto para su vida. Pero dice la palabra de Dios que Pedro está en la casa de Simón, el curtidor. Y dice la palabra de Dios que de repente, mientras él tenía hambre, le están preparando algo de comer. Y a mí me llama la atención que Pedro pudo haber dicho: mientras la comida se prepara, déjame alzar los pies aquí en el cojín para descansar. Pero dice la palabra de Dios que Pedro se subió a la azotea de la casa. Y dice que Pedro comenzó a orar. Y cuando Pedro está orando, tiene una revelación, tiene una visión. Dice que entra un éxtasis. Y mientras él está teniendo esa revelación en oración, el Espíritu Santo le está diciendo lo que ha de acontecer. Lo vienen a buscar. Tú vas a llegar a la casa de este hombre que te ha mandado a buscar. Pero el versículo 44 dice que cuando ya él llegó a la casa de Cornelio, mira lo que sucede. Él ya tenía una vida de oración. Él estaba calentando los motores espirituales. Pero de repente, cuando él comienza a hablar, dice que el Espíritu cayó a todas las personas que le estaban escuchando. Porque la oración te llena de poder. La oración te llena del fuego. La oración hace que se active el poder de Dios sobre tu vida. Y todo lo que ocurre a tu alrededor, tiene Dios control de lo que sucede. Pedro está hablando la palabra y el Espíritu Santo está siendo derramado. El Espíritu Santo está tocando a los gentiles, porque se tenía el concepto que el Espíritu Santo había llegado para los judíos. Y de repente el Espíritu Santo los envuelve de una manera especial, porque estuvo un hombre en oración. Porque estuvo un hombre manifestándose en el secreto de Dios y la gloria de Dios descendiendo sobre tu vida. El poder de un hombre que ora. Si te has descuidado en la oración, dile al Espíritu de Dios: dame nuevamente esa pasión por estar contigo a solas. Dame esa pasión para que suceda lo que sucedía en la vida de Daniel, en la vida de tantos hombres de Dios, en la vida de Elías, que cuando Elías decía que descienda fuego, él no pensaba que quizás iba a descender. Él sabía que cuando tú tienes vida de oración, el fuego va a descender. Dios Todopoderoso, te doy gracias por la palabra que he traído en este corto tiempo. Es tu palabra que cambia, que transforma, que da vida. Despierta en tu pueblo la vida de oración. Despierta en los hombres de Dios que están dormidos la vida de oración. Despierta en esas mujeres poderosas esa vida de oración, para que puedan ver tu gloria en el nombre de Jesús. Impacta cada vida en el nombre de Jesús con un espíritu de oración que quebrante yugo, que rompa cadena y que tu gloria sea manifestada en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén, amén.